Muy bien. El título del tema en esta noche es Victoria en la cruz. La cruz es algo interesante porque anterior a la muerte de Cristo Jesús y al comienzo del cristianismo, la cruz se veía como un símbolo de humillación. Se veía como un símbolo de tortura. Hoy en día vemos a personas que tienen una cruz hasta quizás en su pecho, otros se ve la cruz que está en el símbolo de un auto. Hay algunos autos europeos que tienen el símbolo de la cruz. Otros tienen, por ejemplo, edificios o identifican lugares con una cruz, y aún naciones tienen la cruz dentro de sus emblemas o dentro de su bandera. Pero antes la cruz no se miraba de esa forma. La cruz era algo que, si usted le preguntaba a un romano, decía que ningún romano debía morir por la cruz o por medio de la cruz. Porque el que moría en la cruz era humillado y antes de estar en la cruz era torturado. Miren cómo era la situación. Aquella persona que era condenada a morir en la cruz, tenían que asegurarse los soldados, que usualmente eran 5, que esa persona llegara hasta el lugar donde iba a ser crucificada con vida. No podía morir en el camino, porque tenían que asegurarse que todo el proceso de tortura se llevara a cabo, porque la cruz era el castigo mayor que aquel criminal merecía. Por eso fue que cuando Jesús cayó, que no podía seguir caminando, pusieron a Simón a cargar la cruz, porque no querían que Jesús muriera antes de llegar al lugar, porque él merecía, según los judíos y según aquellos líderes, y aún Pilato, aunque se lavó las manos, morir en la cruz. Y si usted quisiera mirar un poco más en la historia, ¿se recuerdan cuando se sitió la ciudad de Jerusalén? Era para el año 70 que Jesús lo profetizó. La historia nos dice, y aún en el libro El conflicto de los siglos, que 500 personas eran crucificadas diariamente. Tantas fueron crucificadas por los romanos que los árboles no daban, ni había madera suficiente para crucificar a tantas personas. Algunas personas duraban días en esa cruz. Y en el caso de aquellos que fueron crucificados en el momento de sitiar a la ciudad, los soldados romanos, y esto hay que decirlo para que usted entienda la crueldad de la cruz, llegaron hasta crucificarlos, porque la cruz lo que medía era 2 metros de altura, o 3 metros, perdón, de altura, para que ellos tenían que asegurarse de que la distancia fuera suficiente para ellos manejar, aquellos que iban a crucificar. Y algunos de ellos los colgaban con su cabeza hacia abajo. Y después estiraban sus brazos, como hicieron también con Cristo Jesús, para que pudieran clavarlos y amarrarlos, de ser necesario, en ese madero. En algunos momentos, para torturarlos, les clavaban le ponían un clavo o le clavaban un clavo en sus partes genitales. Así era la tortura. Era terrible. Algunos de los estudiosos en la ciencia pudieron analizar esto, de cómo era que se crucificaba a un criminal en aquel tiempo. Y decía él, que hizo un análisis y escribió un libro de más de 456 páginas, que la persona, cuando estaba extendida así en la cruz, tenía que buscar la forma de levantarse haciendo presión sobre sus pies que estaban clavados para respirar, porque no podían respirar, porque el cuerpo se desplomaba, y al estar desplomado tenían que buscar la forma de poder levantar su cuerpo, su torso, para poder tomar aire. Los romanos, si usted conoce la historia de la crucifixión de Cristo Jesús, sabe que una de las cosas que querían hacerle a Jesús, pero no tuvieron que hacerlo, pero a los otros ladrones sí lo hicieron, fue quebrarle sus pies.
para que terminaran asfixiándose. Y cuando los crucificaban cerca de donde podían quizás tirarlos allí en una fosa común. Y su familia venía a buscarlos, si era que tenía alguna familia que se atrevía a recogerlos de allí. Y algunos quedaban moribundos por horas después de bajar de la cruz. La cruz, si nosotros lo miramos bíblicamente hablando, pudiéramos decir que la cruz fue la pieza con la que Jesús arregló el mundo roto por el pecado. Y suena irónico porque ¿cómo es que Jesús escogió tomar nuestro lugar a pesar de que entendía que Satanás iba a actuar de la manera más cruel que pudiera para que el Hijo de Dios se arrepintiera de salvarnos a nosotros? Por eso que usted ve a un Satanás allí entre la multitud, provocando a la multitud que griten a Jesús. A otros salvó, que se salve a sí mismo. ¿Por qué no desciende de la cruz? Para que veamos y creamos. No les estaban diciendo porque querían creer. En el libro del deseado de toda la gente, la escritora dice que Satanás se personificó allí con la multitud para provocarles a gritar esas palabras a Jesucristo. Y la gente le siguió. La gente le siguió. Y el Jesús entonces usa esa pieza del Calvario que le tocaba a Barrabás, como también le tocaba a cada uno de nosotros morir, no necesariamente en la cruz, pero nos tocaba morir a todos. Y Jesús usa esa pieza para arreglar el mundo porque se encontraba roto por el pecado. El pecado nos hizo tanto daño que nos separó de la gloria de Dios. El pecado nos hizo tanto daño que provocó muerte, enfermedad, provocó separación, provocó muerte eterna. Y Jesús tenía que buscar la forma de obtener la victoria para que todos esos que acabo de mencionar no pudieran detener al hombre para recibir la salvación. ¿Y qué hace Jesús entonces? Pues toma la muerte de cruz para entonces darnos la oportunidad de recibir la victoria. En Génesis 3:15 le dejaba saber al mundo y aún a Adán y a Eva de que Él vendría y haría una moción o un ataque directo al enemigo, porque el enemigo le daría en el talón, como dice Génesis 3:15, pero él le heriría ¿dónde? En la cabeza. Por eso era la desesperación de Satanás, del enemigo. Hay un himno que me es muy curioso, pero más o menos nos deja saber lo que estaba pensando Satanás. Es un himno escrito en inglés por un grupo que canta a capela. Ellos tienen como nombre Take Six. El título del himno, Sunday is coming on its way. El domingo viene, porque está hablando del día de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces tratan de presentar ellos la desesperación de Satanás después que Jesús lo descienden de la cruz para darle la sepultura. Dice él que estaba pendiente con sus ángeles caídos, mirando a ver qué pasaría durante el tiempo en que Jesús estaba en el sepulcro. Porque él se encargó antes de que Jesús llegara al sepulcro de hacer todas las cosas, pero ya en el sepulcro él no podía hacer nada más. Provocó que los soldados vigilaran la tumba para que nadie se llevara el cuerpo según ellos tenían pensado que podía pasar. Pero Satanás sabía muy bien que nadie se iba a llevar el cuerpo, porque Jesús había puesto su vida y él tenía la potestad de volver a tomarla y levantarse en el tercer día como él había prometido.
nosotros miramos la imagen de la cruz, podemos despertar diversas reacciones. Personas cuando ven una cruz pueden decir, esa persona es religiosa. Las personas cuando miran una cruz pueden decir, allí murió nuestro Salvador. Otros cuando ven la cruz pueden pensar que no es para ellos. Y hay tantas reacciones, pero la reacción más poderosa que puede levantar la cruz es que la miremos. Porque recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Vayamos allá, Juan capítulo, el mismo libro que estábamos, capítulo 3. Jesús le dice unas palabras sumamente importantes a ese hombre que viene en la noche o en la soledad a encontrarse con Jesús. Versículo 14 de Juan 3:14 dice lo siguiente. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario, o así también tiene que ser levantado. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Qué levantó Moisés en el desierto? Una serpiente. ¿Cómo era esa serpiente? Era una serpiente de bronce. Se parecía a la serpiente que estaba mordiendo al pueblo de Israel, pero no tenía el veneno que tenía aquella serpiente. Se parecía a la serpiente, pero estaba en una asta. Aquella otra serpiente se arrastraba por el piso mordiendo a todos aquellos que se acercaba a ella o a aquellos a quien ella se acercaba. Y la gente empezó a morir. Y en algún momento dado le suplicaron a Moisés que por favor interviniera por ellos, intercediera por ellos ante Dios, para que esa plaga que ellos consideraban o esa mortandad pudiese detenerse. Dios le pide a Moisés que haga la serpiente de bronce en una asta, la ponga a una montaña, y no importando donde estuviera aquella persona que creyera en lo que Moisés estaba diciendo y Dios a través de él, si miraba a la serpiente por fe, recibía la sanidad y no moría. Amén. Y eso tiene que ver con nosotros hoy. Satanás, que es la serpiente antigua, nos ha envenenado con el pecado. Y de la única forma que nosotros podemos sobrevivir al pecado es mirando a la cruz. Aquel que se hizo pecado por nosotros para salvarnos a nosotros. Y es por fe este asunto. No es de otra manera. Es por fe que yo debo mirar a esa cruz. Porque nos dice el versículo 15, para que todo el que crea, ¿qué recibe? Tenga vida eterna. Pero hay unas palabras bien especiales allí. Dice, el que crea en Él. No en la cruz. ¿En quién debemos creer? En Cristo Jesús. El que murió en la cruz, el que fue levantado en la cruz, para que todos pudiésemos recibir la salvación. Qué glorioso es eso. Fíjense cómo es que Dios permite que cada situación por la cual nosotros hemos visto en la historia antigua, podamos relacionarnos con ella aún en este tiempo. Porque nosotros por fe tenemos que mirar el Calvario y ver a aquel que murió por nosotros, aquel Cordero que se entregó por nosotros. Aunque podamos tener una cruz, la cruz realmente solamente nos recuerda del evento, pero el que estaba en la cruz nos recuerda el amor de Dios y lo que se hizo y se presentó en el Calvario por amor a cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la cruz, pensamos en Jesús y su muerte. Yo le estaba mencionando a ustedes el miércoles que
estaba viendo la película La Pasión del Cristo, que ahora de hecho va a salir La Resurrección, con el mismo director, Mel Gibson. Debe ser algo interesante. Pero ver a Jesús pasar por todos esos procesos, desde que Pilato lo manda a azotar hasta cuando va caminando al Calvario, no es lo mismo verlo en televisión que estar allí. Yo no sé, pastor, si usted tuvo el privilegio, yo tuve el privilegio de caminar donde Jesús caminó para llegar al Calvario. Hace unos cuantos años atrás, en el 2016, fui a Jerusalén. Y de verdad que fue una experiencia donde me puso a meditar muchas cosas. Y hasta se aguaron mis ojos porque no podía ver. Yo pensaba que el camino era como de aquí al portón, pastor. Pero no es del camino, no son 300 pies de camino. Es un camino largo. La vía dolorosa, como se le llama en el libro muy bello que conocemos, no era de 300 pies de distancia. Y con todo eso Jesús siguió pensando en ti y en mí para poder llegar al Calvario. Porque Él sabía que en el Calvario era que terminaba todo. Que en el Calvario Él podía decir en algún momento dado, consumado es. Y al decir consumado es, lo que estaba diciendo, el enemigo ha sido derrotado. Gloria a Dios por eso. Tú y yo obtenemos la salvación por ese sacrificio tan maravilloso y necesitamos abrazarlo hoy en día, ese plan de salvación, porque es lo único que nos garantiza la vida eterna. No podemos acariciar otra cosa, porque lo único que dice la palabra de Dios que nos puede dar la salvación es lo que dice Jesús en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él reciba vida eterna. Amén, amén. ¿Saben? La cruz es el punto culminante y decisivo del gran conflicto entre el bien y el mal. Es el punto que de ahí en adelante se conoce que ya Satanás está derrotado, que ya el mal no vencerá, que a pesar de que ahora nosotros estamos en medio de esta lucha, que finalmente quien obtendrá la victoria será Cristo Jesús. Satanás será atado, Satanás no podrá tentar. Satanás en algún momento dado nos dice, después de la segunda venida de Cristo Jesús, será atado por aquel ángel poderoso que llegará. En circunstancias lo atará porque no tendrá a quien tentar. Pero gloria a Dios que después que la santa ciudad descienda, Él será destruido para siempre. Por eso es que Apocalipsis 21:4 nos puede decir que ya no habrá más llanto, dolor ni sufrimiento. Porque ya no tendrá, el mal no existirá, el pecado no existirá. Eso merece un amén poderoso. Eso es lo que te espera a ti y a mí. Cuando miramos en la cruz y por fe creemos en aquel que murió en la cruz y obtuvo la victoria. La victoria no solamente para Él, sino para todos nosotros. La victoria también es para ti. Él pensó en ti al morir en la cruz. No pensó solamente en lo que el Padre le había pedido o en lo que Él quería hacer. Él pensó en ti. Y por eso fue que pudo llegar hasta allí. Esa cruz fue la prueba definitiva por la cual Jesús tendría que pasar en favor de la raza humana. Era necesario que Él pasara por esa prueba. Por eso cuando Él clamó en Getsemaní, no había otra salida. Tenía que ser esa. Tenía que ser sacrificado. ¿Y sabes qué? Si Él fallaba en el último segundo, si Él decidía por su poder descender de la cruz, todos estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos.
Por eso era que Satanás insistía. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que veamos y creamos. Si tú salvaste a otro, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Porque él quería provocar en aquel momento que Jesús dijera, no aguanto más. Y podía pedirle a 10 millones de ángeles que descendieran y acabaran con todos aquellos que estaban allí y aún con este planeta. Pero eso no estaba en su plan. Ese no era su plan. Quizás ese era el plan de Satanás. Pero el plan de Cristo Jesús era salvar a la humanidad, no destruirla. Y todavía Él lleva eso en su corazón. Él no quiere destruir a nadie. Él quiere salvarlos a todos, pero no todos aceptan. Por ejemplo, cuando un padre cría a sus hijos y le da lo mismo a los dos, le da el mismo amor, le da los mismos beneficios, pero ¿quién finalmente decide si acepta lo que el padre le ha dado o acepta los beneficios del padre, si acepta seguir lo que el padre quiere poner? El hijo. Hay algunos padres que han obligado a sus hijos a hacer lo que ellos quieren. He visto o he escuchado historias, y he visto una de las historias hace algunos 15 años atrás de una joven que sus padres le dijeron, queremos que tú seas ingeniera mecánica. Y ella dijo, no hay problema. Y fue y hizo su bachillerato en ingeniería mecánica en la Universidad de Puerto Rico, aquí en Mayagüez. Cuando terminó, le dijo, aquí está el diploma, ahora yo me voy a estudiar lo que yo quiero. Así de fácil fue. Y ahora tiene su doctorado en medicina. Pero tiene el doctorado en medicina y tiene también su bachillerato en ingeniería mecánica. Pero ella no miró el bachillerato en ingeniería mecánica, ella quiso ser doctora. Y en esta vida espiritual Dios nos da a escoger a nosotros. Pero ¿qué clase de oferta nos hace a nosotros? Para que podamos tomar una buena decisión. Unas ofertas que uno dice, pues ¿cómo es posible? Que el ser humano pueda decidir perderse en vez de recibir la salvación. En su misión al Calvario, Jesús tuvo que soportar todo el dolor que vino porque Él estaba decidido en cumplir su misión. El precio de nuestra redención, de tu redención y de la mía, exigía solo el derramamiento de sangre. No exigía nada más. El derramamiento de la sangre de Cristo Jesús para la remisión ¿de qué? De tus pecados y de mis pecados. Porque sin derramar la sangre no había perdón. Hoy en día nosotros no tendríamos perdón si la sangre de Cristo Jesús no hubiese sido derramada por nosotros. Y gloria a Dios que así sucedió. Y qué glorioso que cuando tú pides perdón, es una de las oraciones que más rápido recibe respuesta. Porque así es la misericordia de Dios. Las cruces, en este caso analizando lo que estaba allí en el Calvario, yo le había dicho 3 metros, pero son 2 metros los que tenían las cruces. Y de esa forma ellos podían facilitar el proceso de los soldados colgar a las personas en el madero. Y una de las cosas que dicen es que cuando Jesús fue levantado, había un hoyo allí y el madero caía allá adentro. Y ese personaje que estuviera allí, en este caso nuestro Salvador, podía hasta desgarrarse en lo que estaba pasando. Y utilizaban los clavos, tanto para las manos como para los pies. Pero Jesús no solamente tenía clavos, tenía corona también de espinas, latigazos en sus espaldas. Pero yo quiero que tú recuerdes algo bien especial en esta noche. Todo eso que Él recibió no lo detuvo. ¿Por qué no lo detuvo? Por amor a ti. Por amor a ti. Hoy Él intercede por nosotros y qué bueno saber eso. Vamos allá, vamos a mirar lo que dice el apóstol Juan también. El apóstol Juan es uno de mis autores favoritos, pero miren lo que dice el apóstol Juan. En Primera de Juan,
Dice el versículo 9, perdón, y luego 2:1. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y que es Dios justo, nos los perdonará y nos limpiará de cuánta maldad, de toda maldad. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿Y quién es ese? ¿Quién tiene el derecho de interceder por nosotros? Cristo Jesús, el justo. Alabado y glorificado sea su nombre. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hecho por nosotros, dice el apóstol, maldición. Se hizo por nosotros maldición para redimirnos a nosotros. Oh, hermano querido, qué amor tan grande tenía por nosotros y tiene por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Miren lo que dice ese versículo poderoso también. El apóstol nos menciona allí, Pablo, al que no conoció pecado. ¿Se acuerdan de la serpiente que Moisés levantó? No tenía veneno. Al igual Jesús, que fue levantado en el Calvario, no tenía pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Jesucristo nos redimió a cada uno de nosotros. En esa cruz, Jesús estaba sufriendo la maldición para que nosotros no sufriéramos la maldición. En esa cruz, Jesús estaba sufriendo la maldición para que tú y yo podamos tener vida eterna. Por eso es que el mismo apóstol Pablo puede decir que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La promesa que Dios hizo a Adán y a Eva en el Edén, según Génesis 3:15, se estaba cumpliendo allí en el Calvario. Y en Romanos 5 el apóstol Pablo presenta a Cristo como el segundo Adán que acertó donde el primero falló. Pero lo interesante de todo esto es que Él no desistió y resistió el camino. Pacientemente hasta el último espasmo de sus músculos, hasta la última gota de sangre, hasta el último suspiro doloroso, Jesús soportó. Porque Él quería obtener victoria. ¿Para quiénes? Para nosotros también. Juan 19:30. Vamos a Juan 19:30. En ese versículo, Jesús, consciente de su misión, consciente de Él necesitaba obtener la victoria, dice las siguientes palabras: consumado es. Se acabó. Se acabó el proceso de seguir luchando con la serpiente. Se acabó el proceso de poder mostrar el carácter de Dios, de que es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, tardo para la ira. Se acabó tener que probarle no solamente al mundo, sino al universo el carácter de Dios, porque Él es un Dios justo y bueno. Y lo está demostrando en el Calvario en ese momento al entregar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese consumado es Jesucristo, está diciendo: Padre, hemos alcanzado la victoria. Gloria a Dios por eso. Pero esa victoria no era para ellos solamente, también es para ti. Y para poder abrazar esa victoria necesitamos acercarnos al Calvario, mirar a la cruz y decirle: Jesús, esa victoria que tú obtuviste la quiero yo también. Y tenemos que aceptar, y debemos aceptar a Jesús como nuestro sustituto, como aquel que fue representado en la Pascua cuando el pueblo de Israel salió de Egipto.
aquel que representaba al primogénito también nos representó a nosotros. Pero allí estaba un cuerpo presente. Y ante esta escena tan difícil, nosotros no podemos quedarnos indiferentes con ella. No podemos entender cómo es que podemos quedarnos indiferentes. Es imposible. Que Dios mostrara tanto su amor por nosotros y nos quedemos tranquilos. Como que nada ha pasado aquí. Es como, por ejemplo, algo tan sencillo y a usted le molesta. Por ejemplo, hoy en día usted sabe que hay muchas personas que ya han olvidado sus modales. Y uno antes abría una puerta, Willy, para alguien, ¿y qué decían? Gracias. Pero ahora tú abres la puerta y la persona ni los buenos días te dan. Y ya eso como que te molesta un poco, ¿verdad? Y tienes que quizás hasta pedir la bendición de Dios por esa persona, porque dice, pero qué mala educada. Y ahora tú estás en un lugar y estás haciendo obstrucción y la persona se queda detrás de ti y te dice permiso, no te dice ¿me puedes dejar pasar? ¡Fum! Te pasa por el lado. Y esos detalles nos molestan a nosotros. ¿Y cómo es que el detalle más grande y más poderoso de nuestra salvación no nos provoque a contemplar el Calvario? Cuando esos detallitos tienen solución. Pero nuestra vida en pecado no tiene solución a menos que sea Cristo Jesús. Y necesitamos permitir que su sangre que fue derramada por nosotros, que es capaz de darnos a nosotros el perdón, nosotros podamos aceptar ese sacrificio y decirle al Señor, acepto lo que tú has hecho, por fe voy a mirar, como dice el libro de Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. Y el llamado que Dios te hace a ti en esta noche es que tú puedas acercarte a través de su gracia para encontrar una nueva razón para existir. Porque quizás no tienes ninguna razón de existir. Y Dios quiere decirte, yo te la di. Te la di con mi vida. Te estoy dando la oportunidad de tener un propósito en tu vida porque mi plan es que tú puedas ser bendecido poderosamente. Mi plan es que tú recibas todo lo que yo quiera darte, pero tienes que aceptarme para yo hacer eso, porque Él no obliga a nadie a aceptar su plan de salvación. Es gratuito, pero tienes que aceptarlo. Yo recuerdo una vez que en los regalos que se hacen en las iglesias a veces de sorteo, como hicimos aquí en Navidad, a mí me tocó, cuando yo apenas estaba llegando a Nueva York en 1975, yo creo que ya era como el 77, y yo no sabía a quién me tocaba, siempre me hacían regalitos así curiosos y yo estaba feliz, pues yo decía, wow, esta persona me va a regalar algo tremendo. Y ya yo estaba ilusionado con lo que iba a recibir. Y el día del regalo, el día del sorteo, yo me senté y yo veía a las personas que iban y traían sus regalos, cajas grandes. Yo no sé si era que tenían maldades adentro de las cajas. O sea, a veces que te dan una caja grande y lo que tienes es un chocolatito, un dulce adentro, por aquello de hacer algo gracioso. Pero cuando me toca a mí y yo voy, me quedé sorprendido. ¿Quién era que me iba a regalar a mí? Era mi mamá. Y yo dije, yo nunca vi a mami comprar algo para mí. Bueno, yo estaba en la escuela, yo no sé, ¿verdad? Y cuando ella sacó de entre medio de todas las cajas que estaban allí, un cartón como así de ancho, bien delgadito, que parecía el mismo cartón. Yo dije, ¿qué regalo será ese? Y yo veía a mi mamá dándomelo con tanta emoción, Lucía, que yo decía, wow, ¿qué será lo que tiene? Quizás ella tiene unos cuantos billetes de 100 pegados ahí, al cartón, o de 5, en el caso mío, ¿verdad? Que era un niño, o de 1.
Pero cuando le quito el papel, emocionado a ver lo que había, era un disco. Y usted ni se va a imaginar qué disco era. Pero era un disco de Del Decker, una cantante adventista que cantaba coritos de niños con los Gerardos del Rey, en algunos de ellos. Si yo fuera un caimán, algo así era que decía, ¿verdad? Y yo salí enojado de aquel lugar. Yo no quería el disco, yo quería un juguete. Pero mami me estaba dando algo que me ayudara a educarme, ¿verdad? En la fe y en ser un niño bueno, un niño temeroso de Dios. Pero yo no lo entendí en ese momento y no lo quise. Lo dejé allí en el asiento y me fui corriendo enojado afuera. Porque no entendía sus intenciones. Y sabes que a veces nos pasa con Dios eso. Dios nos ha dado un regalo que aunque pareciera para muchos insignificante, tiene un gran valor. Un gran valor. Y si lo aprovechamos, vamos a ser bendecidos. Si lo aprovechamos, vamos a recibir lo que Dios quiere darnos a través de ese maravilloso regalo. En ese regalo Jesús obtuvo la victoria. Amén. En la cruz Jesús obtuvo la victoria. ¿Qué podemos hacer? Pues si Jesús nos renunció, no renuncie usted tampoco a recibir el plan de salvación. Vaya hacia adelante, porque Él lo hizo todo por ti y lo hizo todo por mí. Amén. Jesús desea que lo que Él te ha regalado no lo dejes para mañana, que lo aceptes hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Jesús se acerca a ti y te dice: quiero que me abraces porque yo quiero abrazarte. Quiero que tú aceptes lo que yo tengo para ti porque yo lo entregué de todo corazón. Yo obtuve la victoria. No fue fácil, pero la obtuve para que para ti se haga fácil y tú junto a mí puedas alcanzar también la victoria. ¿Estás dispuesto tú en esta noche a hacer eso con Jesús? Aceptar su sacrificio y por fe aceptarlo en tu corazón y decirle: Jesús, de ahora adelante, en vez de solamente mirar a la cruz, te miraré a ti para reconocer tu sacrificio por mí, para darme la salvación que tanto necesito. ¿Estás dispuesto a decir esas palabras conmigo? Yo te invito a estar en pie en esta hora para orar. Yo te invito. Querido Padre, gracias, muchas gracias por la victoria en la cruz. Gracias porque nosotros somos parte de esa victoria. Porque al aceptar a Cristo Jesús, somos parte de tu equipo. Somos parte de aquel gran pueblo que se era conocido y es conocido como tu pueblo, como tus hijos, comprados por sangre. Un precio muy alto, pero Jesús lo pagó por nosotros. Gracias porque Él pudo decir las palabras: consumado es. Gracias porque Satanás está derrotado. Te suplicamos que cada día tú nos ayudes, por medio de la fortaleza que podemos encontrar en Jesús, también vencer al enemigo. Te entregamos nuestras vidas y te damos gracias por el sacrificio más valioso en este universo, en este mundo, en la historia de la creación. Un sacrificio que será recordado por la eternidad. Y nosotros seremos testigos de ellas porque ese sacrificio se realizó por nosotros. Y para siempre podremos decir: Cristo murió por mí. Para siempre podemos decir: Él me salvó a mí. Para siempre podemos decirle a otros mundos no caídos que tu gracia fue abundante. Señor, gracias. Muchas gracias. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les recuerdo que mañana tenemos una ceremonia muy especial que es la Santa Cena.
Después del culto divino, estaremos terminando el culto divino temprano y estaremos participando de aquel rito poderoso que es el lavamiento de los pies y luego el de los emblemas que es el pan y el vino. Todos están invitados para estar con nosotros. Dios les bendiga.